Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el momento, Masters, de hablar de uno de los temas más interesantes que recientemente han surgido en el canon actual. Algo que tiene que ver con muchos de los misterios sin explicación que radican en las regiones desconocidas, así también como el juego de poder que había entre los Sith en plena época imperial y que al mismo tiempo nos da una muestra perfecta de uno de los grandes temores del Lord Sith Darth Vader, ya que todos conocemos la historia de que fue justamente Lord Vader quien se encargó de erradicar a toda la Orden Jedi desde los tiempos de la venganza de los Sith y durante los primeros años del Imperio, persiguiendo él mismo junto con sus inquisidores a diversos supervivientes Jedi a la Orden 66. Claro, Vader sería sumamente eficiente para aquella tarea. Eso nos lo podría corroborar incluso el propio Emperador Palpatine en la serie de cómics de Darth Vader. Sin embargo, muchos años después, ya casi en los tiempos de la Guerra Civil Galáctica, Vader estaría aterrado cuando encontró algunos indicios de lo que desde su perspectiva podría significar que hubiera todavía Jedi vivos en aquella época o incluso Sith, usuarios del lado oscuro de los cuales él no conociera su existencia. Pero ¿cómo podría ser esto posible? Pues sí, Masters, esto se liga con tres elementos de tres diferentes novelas del canon actual donde intervienen de cierta manera tanto Vader como Palpatine. Pero lo que nos ejemplifica principalmente esta enorme preocupación de Darth Vader sería justamente la novela de Throne Alliances, donde ahí el Sith tiene toda una aventura en conjunto con el almirante Thrawn por órdenes del emperador. De hecho, al comienzo de esta aventura, el propio Palpatine siente un fuerte estremecimiento de la fuerza proveniente de los límites del Imperio, justo en el borde con las regiones desconocidas de la galaxia. Pero en gran parte, esta novela revelaría muchos de los intereses de Palpatine hacia un alfil como Thrawn, algo que pondría celoso a Vader y que comenzaría a llenarlo de preocupaciones, ya que como lo vimos también en Aftermath, el maestro de los Sith durante 3 décadas, incluso antes de ser canciller, estuvo muy interesado en las regiones desconocidas y en todos los misterios de la fuerza que en ella residían que se creían perdidos. Por eso ya cuando fue emperador destinó gigantescos recursos a explorar, construir observatorios y tratar de conocer mucho acerca de aquella región de difícil acceso por lo inestable que era y lo poco cartografiada que estaba. Es por eso que tanto las novelas de Throne Alliances como Aftermath nos ejemplificaron que el rol de Thrawn al servicio de Palpatine era trazar rutas, explorar y conocer más de los conocimientos que tenía la ascendencia Chiss a la cual pertenecía Thrawn. Porque no nos olvidemos que fue Thrawn, por medio de las rutas que consiguió trazar desde Jakku, el que le permitió a los restos del Imperio después de la batalla de Endor cruzar hasta un lugar seguro en las regiones desconocidas para que se refundara el Imperio como la primera orden. Todo eso es canónico y sentó las bases de la nueva trilogía. Pero aquí es donde todo converge, Masters, ya que volviendo a la novela de Throne Alliances, Darth Vader se preocupa que Thrawn estuviera tan cerca de Palpatine y del poder imperial, como si su maestro y el almirante le ocultaran un montón de cosas. Y exactamente eso pasaría, ya que a medida que la novela avanza, nos daríamos cuenta que aquello que había sentido originalmente Palpatine tenía que ver sí con la invasión de los Grease, pero también hacia el rapto de varias niñas sensitivas de la fuerza que los Chiss usaban para navegar por las regiones desconocidas de la galaxia. Sin embargo, toda esta situación mostraría muchas de las cosas que verdaderamente tribulaba a Darth Vader en el fondo de su ser, ya que él había luchado muchos años por eliminar a los Jedi y esta revelación de que en las regiones desconocidas había usuarios sensitivos a la fuerza que no conocía sería algo sumamente preocupante para él. Algo que había estado oculto para él por décadas y que aparentemente su maestro se lo había ocultado como muchas otras cosas que los Sith a propósito no revelaban entre sí. Y sin duda esto esconde un trasfondo mucho más profundo que se relaciona con la tercera trilogía. Por eso hay un par de párrafos en la novela de Throne Alliances muy interesantes que nos revelan ese terror que comenzaba a sentir Vader por la potencial existencia de nuevos Jedi o Sith. A lo cual este breve fragmento nos explica exactamente lo que pensaría Darth Vader al momento de saber que iban en búsqueda de estas niñas sensitivas a la fuerza Chiss para liberarlas. Y este comienza de la siguiente manera.
Estas Chiss eran sensibles a la fuerza y muy probablemente también eran usuarios de la fuerza. Era eso lo que Thrawn y el emperador estaban siendo tan reservados acerca de sus conversaciones privadas juntos. ¿Había Chiss Jedi en las regiones desconocidas? ¿Serían quizás una de las amenazas sobre las que Thrawn había advertido al emperador en su primera reunión? ¿Una amenaza que estaban discutiendo? ¿Estaba la guerra contra los Jedi tan larga y tan muy dolorosamente ganada a punto de comenzar de nuevo? ¿O podría ser que los Chiss sensibles a la fuerza fueran Sith? Eso podría ser aún más desastroso. La regla de los dos era todo lo que había salvado a los Sith de la República del nivel de guerra interna que podría haber provocado una autodestrucción total. ¿Habría un eco de esa misma guerra que estuviese ocurriendo incluso ahora en los mundos Chiss? Vader frunció el ceño y una repentina realización rompió su línea de pensamiento. Es así que esto nos demuestra el verdadero miedo de Darth Vader ante una situación que no comprendía del todo, ya que se había dado cuenta que la situación de guerra en las regiones desconocidas era terrible en aquellos momentos, particularmente por los invasores Grisk, pero también se preocupaba de que hubiera muchos usuarios de la fuerza y Jedi o Sith de los que no conociera y que ahí pudiera haber un conflicto mucho mayor. Algo que si lo vemos de esta manera sería lo que terminaría pasando en la tercera trilogía. Claro, mucho de esto Vader lo pensaría por desconocimiento y porque Palpatine le había reservado mucha información, revelándonos pues que tampoco Vader confiaba en nadie. Pero esto es una primera evidencia de que las preocupaciones de Vader tendrían un eco mucho más allá en otros momentos de la saga, ya que también el propio Lord Vader nos deja saber en la novela de Lores del Sith que su maestro podría ver cosas mucho más allá de lo evidente en lugares distantes y que podría preverlo todo, una habilidad que iba más allá de la comprensión de Darth Vader y que únicamente esperaba un día lograr aprenderla. Aunque claro, esto de Throne Alliances nos demuestra que Vader casi 10 años después no había dominado esa habilidad que sí tenía su maestro. Pero esto que siente Vader a manera de desconocimiento o miedo de tener que pasar por otra guerra otra vez, con la existencia de otros usuarios sensitivos a la fuerza en las regiones desconocidas, va en perfecto sentido con alguien que sabemos que siempre estuvo ahí, Snoke, ya que él era un ser de varios siglos que había visto desde aquel lugar el ascenso y la caída del Imperio. Snoke era uno de esos usuarios sensitivos del lado oscuro de los cuales Vader tuvo una cierta preocupación y ese tren de pensamiento mostrado en Throne Alliances. Ya que no nos debemos olvidar, Masters, que Palpatine en la trilogía de novelas de Aftermath es el que siente de nuevo en las regiones desconocidas una voz que era una fuente del lado oscuro de la fuerza mismo que le decía que lo buscara. Por ello Palpatine estaría tan interesado en aquella región y usaría a Throne para sus propósitos. Esta voz en Aftermath parece ser una clara referencia a Snoke, porque precisamente en esa novela se nos explica que únicamente la voz se manifestaba hacia Palpatine. Jamás quiso manifestarse ante Vader, aunque bien pudo haberlo hecho, pero simplemente no pasó. Y si unimos todos estos puntos en las diferentes novelas y este miedo en los pensamientos del Sith en Throne Alliances, podemos darnos cuenta que hay muchos elementos consistentes, como si nos trataran de decir algo en el canon, como si todos los nuevos conflictos provinieran de las regiones desconocidas, sobre todo porque esa guerra a la que se refiere Vader que podría volver a pasar y que tanto esfuerzo le llevó en su vida por erradicar sería también lo que exactamente termina pasando en la tercera trilogía y en los sucesos alrededor de esta, con un usuario oscuro que no es un Sith llamado Snoke que toma por la fuerza la primera orden y seduce a Ben Solo para hacer caer a la nueva orden Jedi de Luke Skywalker y ocasionando después los conflictos conocidos entre Rey y Kylo Ren. Así que sin duda estos son solo algunos elementos que buscan unir la época de la trilogía original que arrastraba la caída de la Orden Jedi y el ascenso de los Sith con una época mucho más complicada 30 años después. Son pues pequeñas pistas puestas por aquí y por allá en el canon. Pero lo importante de todo esto es que esos pensamientos de Darth Vader que en un momento lo preocuparon bastante terminaron siendo una especie de intuición o premonición de algo que vendría después que no le tocaría vivir. Vader, claro, se preocupaba por el caos en aquella región galáctica, pero la mera existencia de Snoke como un poderoso usuario de la oscuridad de un origen desconocido y también la existencia de la Orden de Ren que surge en la tercera trilogía es algo revelador. Claro, los últimos Jedi deja implícito que algunos de los alumnos que se lleva Kylo Ren de la Academia Destruida de Luke bien pudieran ser los Caballeros de Ren.
Pero casualmente, una de las últimas guías sobre Star Wars en su versión más actualizada indican literalmente que la Orden de Ren a la cual pertenece Kylo es un grupo de usuarios de la fuerza practicantes del lado oscuro. No son Sith ni tampoco son Jedi. Así que de una forma u otra, todo esto va un tanto relacionado a esas preocupaciones que atormentaban a Vader desde un inicio sobre otros usuarios Jedi o Sith que pudieran seguir existiendo. Y paradójicamente también él termina siendo en gran parte uno de los que ocasiona todo ese devenir por todo lo que hizo el Sith desde las precuelas hasta la trilogía original. Así que como podemos ver, Masters, todo esto poco a poco en el canon comienza a interrelacionarse más y más, y seguramente el episodio 9 de la saga nos terminará dando un panorama mucho más amplio acerca de estos usuarios de la fuerza que no son Jedi y que no son Sith, que en un dado momento puedan cambiar también el curso de toda la saga de Star Wars. Pero si también te interesa conocer esa historia sobre qué pasó con el sable de luz verde de Luke Skywalker desde el regreso del Jedi hasta después de su muerte en los últimos Jedi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.